Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hablar en las Paredes por Globovisión. Qué bueno que están ahí, qué honor que nos permitan entrar en sus hogares para conversar sobre distintas cosas. Sabes que hay temas que son definitivamente tabú, temas que la gente pues no les gusta hablar, a pesar de que los tiene ahí y se hacen muchas preguntas. El de hoy es uno de ellos. Vamos a estar conversando sobre el pene curvo y la fractura del pene. Cuando hablamos que un pene está curvo, si es que se puede hablar de una malformación de un pene, eso nos lo va a decir justamente nuestro invitado el día de hoy. Y además, ¿por qué se fractura un pene? ¿En qué momento se fractura? Y una pregunta que nos hicieron, incluso vía correo electrónico, ¿cuál posición sexual es la que más frecuentemente trae como consecuencia una fractura de pene? El doctor Ricardo Semat está con nosotros, es urólogo cirujano. ¿Cómo está, doctor? Guillermo, buenas noches, Un ¿cómo placer. estamos? Mucho gusto. A ver, ¿qué es un pene? O mejor dicho, voy más allá. ¿Cuál debe ser la forma estándar del pene? El pene tiene una forma rectilínea, por regla. Entonces, generalmente cuando hay una cierta curvatura, porque la otra pregunta sería, ¿de qué lado te lo pones cuando te pones el interior? Ajá. ¿Del izquierdo o del derecho? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que a veces pueden adoptar la forma, hay curvaturas, digamos, por decir fisiológicas, que pueden ir adaptadas al ponerse el pene hacia un lado del interior. Ok. Entonces, generalmente el del lado izquierdo es el más frecuente. Ujú. Entonces, pueden haber ciertas curvaturas o delineaciones, desviaciones de lo rectilíneo hacia el lado izquierdo, pues. Pero eso cae dentro de lo normal. Ok. Ahora, cuando hablamos de algo que no es normal, es cuando ya esa persona, ese hombre, se ha constituido sexualmente y entonces dice definitivamente yo tengo una curva que no me permite incluso penetrar, Ujú. que es difícil para mí, tengo que adoptar posiciones cuando normalmente cualquier posición debería ser suficientemente, no, o suficiente es la palabra, Ujú. para poder hacer una penetración, arriba, abajo, de lado. En cambio este no, este tiene que hacer maromas para poder hacer una penetración. Ahí es Claro. donde tú dices, esto no es normal definitivamente. De una curvatura lo suficientemente pronunciada como para que la persona obviamente no pueda lograr una penetración satisfactoria ni para su pareja ni para él como tal. Claro, hablamos de curvaturas hacia arriba, lado, ambos lados, hacia abajo, y depende del ángulo, que pueden ser de 30 grados, 20 grados, 60 grados, Wow. 90 grados de curvatura. ¿Y qué ocasiona esa curvatura? Hay curvaturas que son congénitas, o sea, este hombre se constituye con una curvatura que ya nace con él, Ujú. solamente que a lo mejor sexualmente, en el momento de la maduración sexual es que él se da cuenta. Claro. Hay otras curvaturas, pero que vienen en el contexto de otras malformaciones, como son las hipospadias, que es cuando el meato urinario está en un sitio, en una localización que no es la normal, que es a nivel del glande, pero Ujú. eso es un capítulo diferente. Las curvaturas per se tienen más o menos una incidencia del 4% a nivel de la literatura mundial. Ujú. Y son solamente eso, curvaturas que no establecen un componente etiológico de una fractura o de un golpe, un traumatismo a Ujú. nivel de la relación sexual, sino que él nace con esa curva. ¿Esa curvatura se puede corregir? Fíjate, depende de lo que estemos, todas las curvaturas tienen corrección y casi todas son quirúrgicas. Ujú. Eso es lo que yo quiero que nos llevemos de mensaje. Estamos hablando de que esa curvatura está estable. Esa deformidad ha progresado en el tiempo. ¿En cuánto tiempo ha dejado de progresar? Entonces ahí es donde vendría la pregunta, ¿este es el momento de corregir Claro. o no? Casi todas las congénitas son estables, entonces ya tienen un periodo que no necesitas esperar, sino que se diagnostican y si es muy deforme, tú la puedes llevar a Usualmente, ¿a qué corregirla. edad se diagnostica una curvatura de pene? En el momento en que el paciente considera de que ya eso es un problema, Incluso un padre o una madre que puede ver una erección de su hijo, ¿la puede detectar de una vez? puede detectarla. Ok. ¿Y puede se puede hacer un trabajo ya en un niño o algo así por el estilo o no sería conveniente? Si no está, si no está sexualmente maduro, Mm, entonces no podemos hablarlo, porque casi nunca el niño tiene sus erecciones. Puede tener erecciones claro, nocturnas, pero no son lo suficientemente que después de los caracteres sexuales secundarios claro, que se manifiesten que lo podemos notar, pues. claro, como para nosotros también está viendo si el niño tiene o no tiene una erección. Ok, hablemos ahora de la fractura de pene. Fíjate, la fractura de pene ya es una condición asociada al acto sexual, pues. Ujú. Bien sea por la masturbación, por exceso de fuerza manual, o posiciones viciosas en el cual condicionan el sonido de un crack,
que produce la fractura de pene. Ahora, no es una fractura parecida a la de un hueso. ¿Qué iba a decir eso? Y disculpe que lo ataje, porque usualmente uno asocia fractura a hueso. ¿El pene no tiene hueso? Claro, no es un hueso, pero tiene un componente eréctil de los cuerpos cavernosos que es suficientemente duro. Imagínate la entrada de sangre y hay un componente estructural que enrolla los cuerpos cavernosos. Imagínate como un wrap. Okay. Esa parte externa, esa capa, le da forma y le da dureza al pene durante la erección. Y eso es lo que se fractura, lo que se rompe. Lo que pasa es que esa ruptura no se ve como la de un hueso, sino que se forma como una pequeña elongación, por decirlo así, como la de un tendón. Okay. Y eventualmente ahí es donde se forman ciertas cascadas de ciertas sustancias, células que intervienen en ese momento inflamatorio y producen lo que llaman la placa en la enfermedad del Peyronie propiamente. Okay. En el momento de la fractura, ¿qué tan doloroso es esa fractura como tal? Hay algunas que si son muy pequeñas pueden pasar desapercibidas y el paciente continúa durante su acto sexual y no pasa nada. Hay otras donde es tan fuerte o a lo mejor es el sonido, porque no tanto el dolor se manifiesta inmediato, pero el sonido inmediatamente dice el paciente, mira, pasó algo. Pasó algo aquí, para ahí porque algo pasó. ¿Y qué va a haber justamente en ese momento? En ese momento no va a haber nada. En casos muy traumáticos, puede sucederse un hematoma o una equimosis a nivel de que se va a ver superficial hacia la piel del pene. Pero tiene que haber sido muy severo el trauma. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos. Entonces estamos hablando de pene curvo y fractura de pene. Hoy es el tema en Hablan las Paredes por Globovisión. Usted no se vaya.